Bueno, estoy súper contento con Notas Maricas, que reúne notas periodísticas de más de 10 años de trabajo como colaborador en el suplemento LGBTIQ Soy, de Página 12, que sale los viernes con el diario. Y en su mayoría son notas que fueron publicadas en el suplemento Soy. Hay algunas, poquitas, que fueron publicadas en otros medios como en Sentido G y en algún otro medio para el cual colaboraba. Me parece que está buenísimo, digamos, para que lo puede leer cualquier persona, quiero decir, o sea, personas que sean parte del movimiento o del colectivo LGBTIQ, porque bueno, pueden conocer y profundizar algunas cuestiones, y también personas que no están relacionadas con el movimiento queer, van a poder enterarse de un montón de cosas que me parece que son interesantes, como por ejemplo en la época de la dictadura militar, que también se perseguía y hubo desaparecidas travestis desaparecidas, ¿no? Entonces entrevisté a Valeria Ramírez, que es una persona trans que actualmente trabaja en San Telmo como encargada de un edificio. Y bueno, ella cuenta cuando estuvo chupada en el pozo de Quilmes y un montón de cosas horribles. Me gusta el trabajo que hago con los entrevistados, que bueno, de acuerdo a la personalidad de cada uno, me adapto para bueno, que nos pueda contar un montón de cosas, para generar confianza. En el caso de Valeria, por ejemplo, bueno, estuvimos charlando mucho en su lugar de trabajo, fuimos a dar una vuelta, volví el otro día, y después, bueno, terminó contando algunas pequeñas anécdotas con amigas, como la hormiguita y que le dan como un tinte, unas manchitas de color para que, digamos, entre tanta información tan ardua y tan sensible y densa, bueno, que podamos tener alguna risita por ahí para descomprimir tanta presión, ¿no? Y tanto malestar de cosas que escuchamos. Me gusta todo ese trabajo previo a la entrevista, de recolectar datos, de planificar. Por ejemplo, hay otra nota que se llama Reclutador, una persona muy grande con la cual generé un lazo también para que pueda contarnos cosas. Es reclutador de chicos de fútbol, para jugar al fútbol, para llevarlos a probar. Y bueno, cómo era todo su trabajo, ¿no? Y también todo bastante como muy en el borde, ¿no? Hay muchas entrevistas que tienen que ver con el movimiento LGBTQ, digamos, como por ejemplo entrevisté a Blas Matamoro, a Juan José Sebrelli, que me contaban o nos contaban sobre cómo se creó, cómo era ser gay, cómo era ser activista en los años 70. Fueron fundadores junto a Manuel Puig y un montón de otra gente del Frente de Liberación Homosexual, FLH. Y bueno, las cosas eran de otra manera, ¿no? La cosa secreta, ¿no? Me parece que está bueno. Sebrelli cuenta, por ejemplo, sobre el concepto de chongo, que está como muy divulgado hoy en día. Hasta Moria Kazan habla de chongo. Bueno, él cuenta el origen. Les cuento un poquito nada más, así después leen, que está mucho mejor contado por Juan José Sebrelli. Él cuenta, digamos, que esto viene de los arrabales, es un concepto tanguero donde, en sus comienzos, ¿no? Donde la figura del macho exacerbada hasta la caricatura, hasta una parodia, ¿no? Llevada al extremo de lo que se entendía como hombre, superhombre, digamos, ¿no? Y es muy interesante también cómo se pensaba la orientación sexual, la sexualidad, el abordaje entre hombres en otras épocas, ¿no? Cuando no estaban los conceptos identificatorios, ¿no? De qué es cada uno, ¿no? O sea, tenemos un montón de identidades y es difícil definirnos por una, nada más. También tenemos notas como más bizarras que a mí me gustan mucho, ¿no? Como por ejemplo el Club de la Paja, que
son hombres que se juntan o se juntaban, no sé ahora, hace muchos años, creo que en el 2012, por ahí, en una casona en el barrio de Núñez, que no se identificaban ni como gays, ni como bisexuales, ni como trisexuales, ni como heterosexuales, ¿no? Sentían pasión por la masturbación, bueno, generando estos vínculos que yo genero con una intencionalidad, ¿no? Con poder hacer estas notas y recabar la mayor cantidad de información que nos pueda nutrir y abrir la cabeza y poder pensar otras cosas. Después, bueno, intercambio de mails que, bueno, querían propiciar una manifestación en el Congreso y divulgar su orientación sexual, así como está la A de asexual, que se incluyó en el colectivo en los últimos años, LGBTIQA+, en ese más, esta gente quería que se incluyera la P de pajeros, porque ellos se identificaban con eso. O sea, uno una vez me dijo, con voz de trueno y muy explosivo, me dice, yo estuve casado con mujeres, yo probé con hombres, no me gusta, lo que me gusta es sentarme a masturbarme con hombres, entre hombres, la masturbación, tranquilo. Bueno, y me parece que está bueno esto para respetar el goce, el deseo, el placer de cada uno, de cada una, de cada une. O sea, no podemos venir a imponer qué es lo mejor, qué no. Yo soy psicólogo con perspectiva de género y trabajo mucho, lucho mucho con y contra muchos colegas que todavía son bastante dinosaurios a mi criterio, o cavernícolas, ¿no? Con esto que se agarran de teorías. Hay cosas de Freud que están buenísimas, pero hay cosas que quedaron caducas, ¿no? Que son caducas. Como por ejemplo esto del pasaje de la masturbación a la pulsión unificada, donde se supone que hay un lugar donde, o una forma normal de placer. Bueno, entonces estas cosas son muy viejas y bueno, hay que trabajar mucho cuando superviso, cuando doy charlas en el Colegio de Psicólogos de Morón, o para colegas, o en otros ámbitos, en la facultad. Porque si no, bueno, hacen estragos en la clínica. Hay mucha gente que también viene a consultarme a mí y a otras personas porque sus tratamientos fueron fallidos por estos, ¿no? Porque se supone desde un imaginario social instituido también esto, ¿no? De que la masturbación es como un pasaje a la genitalidad. Bueno, son un montón de temas como para ver, rever y escuchar limpiamente, sin prejuicio, a ver qué nos están diciendo esta gente, ¿no? Esta gente que disfruta como cada uno disfruta con lo que disfruta. Pasa que tienen la valentía de decirlo y nosotros tenemos que tener la apertura a poder escucharles para respetar. Me parece que la clave de todo esto es respetar las diferencias, ¿no? Y no cerrarnos y creer que hay una sola forma de disfrutar o de gozar. Siguiendo con este ramillete de entrevistas y de notas más raras, por decirlo algo, más almodovesca, de Almodóvar, una vez se hizo, no sé si se sigue haciendo, pero eventos con esto de la particularidad del placer, del deseo, ¿no? Fiestas temáticas sobre el pie, digamos. Mucha gente que tiene esto que se podría llamar como el fetiche o la condición de goce, de deseo, así como hay gente que le dice, bueno, después pasa lo que pasa, ¿no? Pero hay gente que dice, a mí me gustan más, qué sé yo, me calientan los afrodescendientes. Después se termina casando con una persona, como dicen en las películas, caucásica, no importa, pero digamos, uno tiene un imaginario de más o menos por dónde va su deseo. Bueno, fiestas donde también se encuentran personas por el disfrute del pie, ¿no? El pie es como el objeto de culto, de deseo, y hay reglas y hay normas. Y bueno, es muy interesante escuchar y ver estas fiestas under y estos encuentros, ¿no? Como para abrir la cabeza, ¿no? Y conocer también, digamos, se pueden abrir posibilidades de disfrute y de goce para uno mismo también, que por ahí, seguramente, ¿no? Por ahí estamos como muy atravesados por discursos sociales, hegemónicos, de la televisión, de libros, de la cultura, no sé, voy a jugar al fútbol, la cultura del club,
a las personas heteros hay como modelos de mujeres hegemónicas donde se supone que esas son las mujeres lindas y que uno tiene que adherir, tener buen gusto, bueno, un montón de cosas como para deconstruirnos y pensar. Y me parece que estas notas apuntan a eso, son como disparadores para pensar y deconstruirnos cada vez más y tratar de ser más libres y ser más respetuosos con las personas, con las personas que tenemos al lado y las que tenemos lejos también. Voy a ver acá qué más tenemos. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, cuando se cumplió el aniversario del suicidio de Mishima, escribí sobre Mishima, el escritor, que se hizo el harakiri, y también había un mensaje. Él supuestamente lo hizo, seguramente lo saben, que tomó el pabellón donde estaba el emperador, lo que hoy sería ahí el primer ministro, el presidente para nosotros, con Morita y otra persona. Morita era su pareja, era como bisexual, estaba casado, tenía hijos, y bueno, tomaron y encerraron al ministro en la oficina, salió al balcón a dar un discurso, y se hizo puertas adentro el harakiri, que Morita tenía que decapitarlo. Bueno, todo eso más o menos se conoce. Lo que no se conocía tanto, que es lo que yo rescaté y lo publicamos para el aniversario de su suicidio, es el mensaje, digamos, el último pedido de él, que quería que su cuerpo y el de Morita estuvieran juntos en el mismo ataúd, ¿no? Porque, bueno, había un mensaje también hacia la diversidad, hacia, bueno, queda claro, ¿no? También tenemos historietas, cómics, ¿no? Manga LGBTIQ, que por ahí ahora se conoce un poquito más, ¿no? Pero hace unos años no tanto. Bueno, y es como también una fuente para ir y ver películas o series o esto, ¿no? Encontrar y conocer determinado autor y comprar el libro de manga. Bueno, una nota sobre Uganda que es bastante terrible también. Tantra para hombres, que está bastante de moda o en auge, ¿no? Ahora. Esto también de nuevas masculinidades, ¿no? De poder encontrarse hombres que no tienen la posibilidad, hombres varones, ¿no? Hombres cis varones, en principio como están configurados estos grupos, ¿no? Para tener un contacto corporal que quizás el día a día no se los permite, y un contacto corporal más abierto, más allá de la orientación sexual, que hay de todo. Mucha gente es heterosexual o se autodefine como heterosexual, pero esta posibilidad de tener un espacio donde caminar en un lugar, desnudos, acercarse, darse un abrazo, escuchar los sonidos, tocarse el cuerpo, poder tocar el cuerpo del otro, la mano, un pezón, el pie, y bueno, y a distintos niveles, es muy interesante, es una tendencia, digamos, salió esta nota como nota de tapa, no me acuerdo en qué año, y después empecé a ver que se empezaban a replicar y empezaba a ver más movida estos grupos de varones tantra, inclusive encuentros en determinados lugares del interior del país que permitían mucha gente de la zona, como pasó creo que en Córdoba y en Mendoza, que pudieran ir esta gente que vivía por los alrededores, quizás de forma un poco más íntima, y no creo que lo pusieran en sus redes sociales, hoy voy a un encuentro de tantra para hombres, o sí, no lo sé, y gente de otros lugares que podían acercarse a estas ciudades para estos encuentros, ¿no? Siempre también con respeto. Yo hablaba acá con Delfino, el coordinador, y siempre respetando el grado de compromiso y de exploración que el otro tiene ganas, hasta dónde tiene ganas, por lo menos en ese encuentro. Quizás en el otro encuentro avanzará más, o no, ese encuentro fue suficiente y no vuelve, etc. Pero también dentro de estas notas que yo llamo como más modos queer de abordar la sexualidad, entrevisté a un boxeador que fue muy conocido en Entre Ríos, con muchos, no sé cómo se dice, no se dice premios, bueno, esos cinturones que ganan, y me mandaba fotos de sus años dorados, que vive en pareja con una chica trans, ¿no? Que me parece totalmente normal, digamos, pero me parece interesante que
nos contara un montón de cosas porque, digamos, es algo que no es común escuchar y ver, por más que por ahí sea más común en la realidad, no tiene visibilidad, quiero decir. Entonces, poner un poco el foco ahí me parece que también está bueno, como también está bueno una notita que hice desde Brasil para el carnaval, entrevistando un montón de gente, donde la cultura, la mirada es otra, ¿no? Sabemos que en carnaval se liberan un montón de pulsiones, deseos, placeres, etc. Y, por ejemplo, una mujer me decía, pero sí, me cela todo el año, está buenísimo que mi marido se ponga mi vestido, y lo veías al tipo con barba, el vestido con los pelos que le salían del pecho, las piernas peludas, y el tipo disfrutando ahí de su parte femenina, dándole picos a todo el mundo que pasaba, una liberación que me parece que excede lo teórico, pero lo podemos después pensar desde lo teórico, esto que sabemos de los géneros, que es un invento, una construcción social, que nos adiestran a ser hombre, tener el pelo corto, ser mujer, tener el pelo largo, huevadas de ese estilo, y cómo en estos días de carnaval en Brasil se liberaban a poder jugar, ¿no? Hubo un boom también con muñecos y muñecas, y muñeques inflables, pero yo no estoy contando mucho, tienen que leer el libro, me parece que es mucho más rico como lo cuenta la gente que como lo cuento yo. Hago pequeñas presentaciones de las notas. Bueno, me llamó la atención, fui a varios sex shop, Flores, Avenida Florida, Calle Florida, bueno, varios, 3 o 4 o más, del centro, de distintos lugares, y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, fui, no sé, un jueves. Cuando volví el lunes para hacer la segunda parte de la entrevista con el vendedor del sex shop, me dice, mira, esta muñeca que yo te había mostrado, muñeca inflable, Isabela o Isabele, mira, ya quedaron 3 y había 50 hacía 3 días, ¿no? La gente no anda diciendo, tengo muñecos inflables en casa, pero así como se venden muchos dildos y muchas cosas, se venden muchas. Bueno, y la que más salía era esta Isabele, que era una muñeca trans, ¿no? Que, bueno, no voy a dar detalles, y me decía que la mayor cantidad de gente que la llevaba eran parejas de un hombre y una mujer para tener una experiencia distinta, quizás un paso previo o no, a veces se quedaba en eso, a incorporar un tercero en la relación. Bueno, después tenemos entrevistas como a Francisco Francisco Casas, que era una de las partes de las yeguas del Apocalipsis, un mítico grupo performer, junto a Pedro Lemebel. Un libro muy interesante, hablamos sobre ese libro que él sacó por Mansalva, porque se enamora de una persona que es esquizofrénico, ¿no? Y tiene delirios, y bueno, el amor va más allá de la estructura psíquica o psicológica o el diagnóstico que cada uno tenga o le den. Con Lemebel me pasó algo muy interesante, que yo hablaba con él horas por teléfono, teníamos muy buena relación, y cuando le hablaba, le proponía hacer la entrevista para El Soy, se sacaba, me empezaba a putear, a gritar, ¡no! ¡La entrevista te dije que no! Y me cortaba y sonaba el teléfono, llamaba él, tipo radial, ¿viste? Y para seguir puteándome y enojando. Después me llamaba pidiéndome disculpas y seguíamos amigues, re buena onda, y un día me dijo, bueno, basta, me cansaste, venite a casa, escribí lo que quieras, pero no me grabes. Entonces pasé todo el día en la casa de él, llevé galletitas, comimos pastel de papa, tomamos el té, nos reímos, charlamos, me dio unos consejos divinos. Bueno, y es que llegué a casa no, al departamento, porque viajé a Chile, y me puse a escribir todo, y estoy contento con esa crónica porque me parece que está buenísimo. Hay otras entrevistas, como la de Pipo Pescador, que cuenta un montón de cosas en clave, devela un montón de cosas de su época sin ponerle palabra a algunas otras cuestiones, lo cual me parece también muy queer e interesante. Guillermo Sargos, un poeta interesante también de Brasil, punk, y que me increpó como punk, o sea, fue muy agresivo en el primer momento cuando yo empecé a hacer la entrevista. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Y a vos qué te importa cómo estoy? A mí no me importa cómo estás vos. Y, bueno,
terminó siendo muy agradable, muy buena onda, los volví a ver en Buenos Aires, pero fue intensa. Leo García, Daniel Melero, que digamos, tiene toda una imagen, una impronta muy queer, muy flexible, más allá de que él esté en pareja con una chica y le gusten las chicas, digamos, o las mujeres, pero súper abierto, sabe la constitución bisexual del ser humano y un público muy, muy queer, cuando en realidad había pocos grupos o músicos para ir a ver en los cuales nos podamos identificar, como que estén hablando de cosas que nos pasan o a nosotros, ¿no? Como Leo García, a quien también entrevisté, Pablo Pérez, muy interesante las entrevistas sobre Un año sin amor, o Los últimos días de Manuel Puig, también, que reconstruí para el aniversario. ¿Qué más tenemos? Wenceslao Maldonado, que ahora hace un tiempo falleció, pero fue cura, con un cargo muy importante en todo el Cono Sur. Y bueno, después fue un activista de la poesía gay y sabe mucho sobre... Bueno, lee en griego, en latín, o leía, y con mucha información, ¿no? sobre todo el tema homosexual, más que nada, también trans, en la literatura, en los griegos, muy interesante. Bueno, y hay un montón de otras notas. Es un libro que se puede leer, no hace falta, digamos, que tenga un orden. Es más, es preciso que no tenga un orden. Es un libro para leer sin orden, basta de órdenes, que cada uno le ponga su propio orden, de acuerdo al título que le interese, o el autor, o lo que sea. Por ejemplo, Manga de Enamorados es esta Shoujo romántica, ¿no? Es difícil pronunciar, Sungiki Nakamura, ¿no? El amor entre un profesor y un alumno caprichoso. Es el manga. Entonces, bueno, a través de esta nota podemos tener acceso a leer ese manga, que ustedes saben que el manga se lee de atrás para adelante y de abajo hacia arriba, ¿no? Esto otra cosa que tiene que ver con la deconstrucción. Bueno, estoy abierto a todo tipo de preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias por escucharme. Notas Marica, política, sexualidad, deporte, arte e identidades disidentes, publicado por Ediciones UNGS, Universidad Nacional General de Sarmiento. Muchas gracias.